perdón. Perdón es una de las palabras más importantes en la Biblia, ya que todos somos humanos y necesitamos el perdón. En Isaías 59:2 dice la Biblia, en la versión de las Américas, dice así: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Y quiero mostrarles esta imagen. Había una separación, nosotros ya lo sabemos. Desde el principio entró el pecado a la humanidad. Hubo una separación tremenda. Mire lo que hay allí, un vacío, un abismo. No podíamos llegar a Dios, éramos enemigos de Él. Y quiero leerlo en esta versión, Palabra de Dios para Todos. Dice: pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras. ¿En qué? Barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Qué tremendo. Vamos a mirar esta otra imagen. Vea la barrera tan tremenda que había. Una separación. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios. No había posibilidad de nosotros llegar a Dios. ¿Usted cree que hay posibilidad ahí con esa barrera? Por el pecado, nosotros nos convertimos en enemigos. Y en Romanos 3:23 dice la Biblia: todos hemos pecado y por eso estamos como lejos de Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado trae enemistad y pone esa barrera, esa separación. Éramos enemigos. Habíamos ofendido al Señor desde el principio. Pero quiero mostrarles algo precioso que dice en Romanos 3:25. Dice la palabra de Dios, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. ¡Qué bendición! Ofreció Jesucristo, dice, el perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos, y también ahora al aprobar a todo aquel que confía. Amén, qué bendición. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Y cuántos saben que por ese sacrificio, ya todos lo sabemos, por ese sacrificio podemos tener entrada libre? Amén. Dice Romanos 3:25 en la versión Dios habla hoy, dice: Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento ¿de qué? Del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Aleluya. ¿Y cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por eso? Amén. Gracias, Señor, por esa sangre que fue el instrumento maravilloso del perdón. Amén. Voy a mostrarles esta imagen. Mire, éramos enemigos, había un vacío tremendo, pero gracias a esa sangre, a ese instrumento, podemos pasar libremente a nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro Creador, y poder orar, poder pedirle perdón. Él nos ama, somos sus amigos, ya no somos enemigos. Eso lo veíamos en estos días. Él nos perdonó. Si nosotros vemos y entendemos lo que pasó en esa cruz, que todos los días recordamos eso. En los videos que vemos siempre
estamos viendo el sacrificio de Jesús. Si nosotros entendemos eso, lo que Dios hizo por amor a nosotros, entonces también nosotros entendemos que nosotros no merecíamos, ¿cierto? No nos merecíamos que Él nos perdonara. Nosotros fuimos los que le ofendimos a Él. Amén. Sin embargo, Él se sacrificó por amor y nos dio un regalo. ¿Y sabe cuál fue ese regalo? El regalo del perdón, maravilloso, precioso. Él nos dio ese regalo. Jesucristo nos reconcilió con el Padre. A nosotros no nos valió nada. ¿Sabe a quién le valió? A uno le costó mucho. Su propia vida, su sangre. Amén. Por eso es que hay que valorar tanto eso, hermanos. Ese sacrificio que Él hizo allí en la cruz. ¿A cuánto les gustan los regalos? A ver, levante la mano. Yo creo que a todos, ¿cierto? Ay, sí, qué rico, mire. Si a usted le traen este regalo, ¿usted lo recibe o no? Claro, a todos nos gustan los regalos. ¿Qué es un regalo? Lo que se da a alguien sin esperar nada a cambio. ¿Qué es un regalo? Dádiva que alguien recibe por parte de otra persona. Y entonces, aquí vemos dos palabras. Dar y ¿qué más? Dar y recibir. Pero más bienaventurado es que es dar que recibir. Dios nos dio ese regalo del perdón. Nosotros lo que hicimos, recibirlo. Por eso hay que valorarlo tanto, porque a Él le costó su propia vida, porque nos ama con un amor eterno. Él se apasionó por nosotros, porque nos ama y quiso darnos ese regalo precioso que es el perdón. Ya podemos venir libremente y en el nombre de Jesucristo pedir perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros errores. Antes no lo podíamos hacer, pero gracias a lo que Él hizo, ya libremente usted se arrodilla, pide perdón y recibe ese regalo precioso. Amén. ¿Cuántos han recibido regalos que a usted no le gustó como mucho? Por ahí lo abandonó, lo regaló, lo tiró, lo botó, no lo valoró. A otro le costó, pero usted no lo valoró. Muchas veces nos ha pasado eso a nosotros. Ese regalo que nos dan y uno dice, ay, esto no me gustó. ¿Qué hacemos con esto? Ay. Muchas veces nos pasa lo mismo con el Señor. No valoramos ese regalo, lo tiramos, lo menospreciamos, lo ignoramos, no agradecemos. Y Él es bueno, Él es maravilloso. Dios quiere que de la misma manera como Él nos perdonó, Él quiere que nosotros también, y eso es lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Que así como Él se entregó y se sacrificó por amor a nosotros, que nosotros hagamos lo mismo también. Debemos que perdonar. ¿Qué es el perdón? El perdón es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. El perdón es gracia, compasión, generosidad. Esto es el perdón. ¿A cuánto les gusta perdonar? ¿A cuánto les cuesta perdonar? Es difícil. Pero dice la palabra en Efesios 4:32, dice, por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Y ese es el mensaje que el Señor quiere traernos en esta mañana.
perdónense así como Dios los perdonó. ¿Cuántos hemos sido perdonados por Dios? Cuando nosotros venimos, nos arrodillamos y nos arrepentimos, Él nos da el perdón. Gloria a Dios. Pero entonces uno se pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar yo a esa persona que me ocasiona tanto daño? A esa persona que me ofende todos los días. ¿Cuántas veces debo perdonar a ese hijo rebelde, a ese esposo, a esa esposa, a ese familiar, a ese amigo? Aquí está la respuesta. En Mateo 18, 21 dice la palabra: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Dice la Biblia en otra versión, en la traducción lenguaje actual, dice: entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Jesús le contestó: no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra y otra. ¿Cómo es? Y otra vez. Es decir, ¿cómo? Dígalo usted bien fuerte. Siempre. Siempre. Y ahí sí que nos la pone bien dura el Señor, ¿cierto? Dios mío, qué tremendo. Hay que perdonar una y otra vez. Si esa persona me ofende, si ese tío me ofende, si ese hermano me ofende, si ese familiar me ofende, si esa esposa me ofende, si ese esposo me ofende, perdonar una y otra vez. Siempre. Dice en Lucas 17:3, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: tengan cuidado. Si tu hermano peca, corrígelo. Y si se arrepiente y deja de pecar, ¿qué dice? Perdónalo. Perdónalo. Si tu hermano te hace algo malo 7 veces en un día y viene 7 veces y te dice: perdóname, no lo volveré a hacer, ¿qué debemos hacer nosotros? Perdonarlo. Hay que perdonar. Así como Jesucristo hizo ese acto tan maravilloso en la cruz. Cada vez que alguien me ofenda a mí, voy a recordar lo que Él hizo en la cruz. Amén. Y voy a perdonar. Dice en la versión traducción lenguaje actual, dice Lucas 17:3, dice: así que tengan cuidado con lo que hacen. Si tu amigo te hace algo malo, llámale la atención. Si te pide perdón, perdónalo. No importa si en un solo día te hace muchas maldades. Si él te pide perdón, perdónalo. Entonces esto nos queda claro. Hay que perdonar. ¿Por qué hay que perdonar? Porque todos cometemos errores. Nosotros también ofendemos. Muchas veces. Todos los días. ¿Cuántos le han fallado al Señor? Todos le fallamos a Dios todos los días, con nuestros pensamientos, con nuestra boca, con todo. Muchas veces con lo que escuchamos estamos ofendiendo a Dios, pero Él es tan fiel que si nosotros nos arrepentimos, Él nos da ese perdón maravilloso. Entonces, todos somos pecadores, dice en Santiago 3:2, versión Reina Valera, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Entonces, todos cometemos errores, ofendemos muchas veces, de muchas maneras a la gente, aún sin darnos cuenta ofendemos.
nos ofenden. Todos necesitamos el perdón. Todos necesitamos ese perdón de Dios. Todos fallamos mucho y todos los días ofendemos. Todas las personas, sean pastores, cometemos errores. Nosotros también, perdónenos. Hay gente que ha salido de la iglesia resentida. Nosotros también cometemos errores. La gente cree, ay, no, es que es el pastor, y por allá lo ponen como en un pedestal. No, él no hace nada malo, él es perfecto. No, todos cometemos errores. El apóstol comete errores, el evangelista comete errores, el profeta. Todos somos pecadores. Amén. Todos ofendemos. Así que todos necesitamos perdonar y ser perdonados. Así Dios nos perdona y no se acuerda jamás de nuestro pecado. Dice la Biblia en Miqueas 7:18, en la versión Dios habla hoy, dice: no hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones. Las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo, tú nos muestras tu amor y no mantienes tu enojo para siempre. Qué tremendo nuestro Señor poderoso, que perdona y olvida. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer: perdonar y olvidar. Amén. Dice la Biblia allí en el versículo 19: ten otra vez compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades, arroja nuestros pecados a lo profundo ¿de qué? De la mar. Dios mío, ¿será que Él se acuerda de nuestras rebeliones, de nuestras ofensas, de nuestros pecados, si nos arrepentimos? Y todos los días está diciendo: acuérdate lo que hiciste, fornicaste tal día. Cuando usted ya se arrepintió, Él lo que hace es sepultar, no echarle tierrita como muchos de nosotros echamos tierrita a esas personas que nos han ofendido, esa ofensa tan tremenda. Uno dice, sí, lo perdono, pero no de corazón, sino que le echa tierrita por encima y luego empieza a sacar todo después de 5 años hablando de lo mismo. Lo que usted me hizo, ya me acuerdo tal cosa y la otra. Uy, no, Dios mío, el Señor nos perdona, echa a las profundidades del mar nuestros pecados. Dice en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borro. Cuando nos arrepentimos, Él es el que borra. Ya, si yo me arrepiento, Él borró esa fornicación, esa caída que usted tuvo, ese adulterio, lo borró si usted se arrepiente. Él borró el pecado más grave, lo borró. ¿Creen que nuestro Dios es un Dios sobrenatural que puede borrar los pecados, las transgresiones, todo lo que nosotros hacemos cuando le ofendemos? Él borra todo eso y no se acuerda. Nosotros como cristianos debemos dar ejemplo. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a tener ese corazón como Él, perdonador. Qué tremendo, porque hasta en la misma iglesia hay tantas peleas, guerras, conflictos, murmuraciones en la misma iglesia. Hay falta de perdón entre los jóvenes también. Eso pasa mucho en los niños. Murmuraciones, críticas. ¿Qué pasa ahí cuando no se perdona? Dice la Biblia que hay una raíz de amargura. La falta de perdón es como un cáncer
que empieza a comer poco a poco y luego usted termina contaminado. Termina matándolo si usted no perdona. ¿Usted se imagina eso? Usted con ese odio, con ese rencor, y es como un cáncer que lo empieza a matar poco a poco, espiritualmente. Quiero mostrarles este corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está amargado? ¿Está lleno de ira, de resentimientos, de rencores? ¿Está lleno de dolor por algo que le han hecho? Hay heridas, hay un corazón enfermo, hay tristeza. ¿Qué hay? ¿Cómo está tu corazón? Porque nosotros sabemos que hay gente que fue abusada, hay gente que fue maltratada psicológicamente, físicamente, gente que ha tenido que sufrir muchísimo. Y eso le ha provocado una raíz de amargura tremenda a esa persona. Otros están ofendidos por cualquier tontería, por cualquier simpleza. Hay gente que se ofende por todo, porque una persona amargada, todo le duele y por todo se queja. Tener rencor es como tomar un veneno uno mismo y esperar que el otro muera. La falta de perdón es como tomar veneno uno mismo y el único perjudicado, ¿sabe quién es? Al no perdonar es uno mismo. Y entonces ahí nos damos cuenta que hay mucha gente amargada y sufriendo por algo que le hicieron, porque esta persona me hizo, porque esta persona me hirió, y usted va a mirar a la otra persona, está tranquila, pero usted está herido, está mal, se le nota en su cara lo amargado que está. ¿Quién es el perjudicado? Uno mismo, ¿cierto? Cuando tiene rencor. Pensemos en algo, ¿qué tal si esa persona ya no vive? Murió hace años y usted sigue con ese rencor, con ese odio contra esa persona. Y eso ha pasado, le pasa a muchas personas. Siguen recordando y recuerdan, es que mi papá me hizo, es que mi mamá me maltrató, fui rechazado. Y su mamá que dice, no, ella ya murió, pero no la ha podido perdonar. ¿Qué tal si esa persona vive lejos y ya no se acuerda de eso? ¿Quién es el perjudicado? ¡Qué tremendo! Hay un abismo, mire, un abismo tremendo. Enemistades, pleitos, iras, contiendas, cosas, ofensas, heridas, sí. Muchas veces hemos sido heridos, pero no podemos seguir esclavizados a la falta de perdón. ¿Cuántos quieren perdonar? Amén. En Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y en la otra versión dice, procuren que a nadie les falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Envenena. La raíz de amargura es como una planta amarga. ¿Qué tal, cierto? Envenena a la gente. ¿Cómo nos damos cuenta de una persona que está viviendo eso, que está amargada, que está resentida, que su corazón está quebrado, que está herido?
Muchas veces, porque uno va a hablar con esa persona y cuando nos cuenta la situación, empieza a llorar y a llorar y a llorar porque no ha podido perdonar. Esa herida está abierta. Hay una herida que está ahí, no ha podido ser sana. Entonces hay gente que llora y no pueden soportarlo porque la herida está ahí. De cosas que le hicieron, cosas tremendas en el pasado, violaciones, abusos, maltratos. Dice la Biblia que es tan importante que nosotros estemos en paz porque hasta hay estorbo en nuestras oraciones. Cuando nosotros no hemos perdonado, cuando hay resentimiento, cuando hay maltrato. Dice la Biblia que aún hasta en el matrimonio, yo quiero leerles esto, dice en 1 de Pedro 3:7, dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tal vez hay hombres, esposos, que maltratan a sus esposas, les dicen palabras duras, las hieren. Y entonces, ¿qué dice? No, a la mujer hay que tratarla como vaso más frágil. Especial es esa esposa. Yo sé que hay muchas mujeres que han estado heridas por eso, porque hay hombres que las han maltratado, las han golpeado físicamente y psicológicamente, groserías le dicen todos los días. Entonces hay un corazón quebrado, roto por esas palabras tan duras. Y si hay hijos que están apartados del camino del Señor, hay personas, hay madres, hay padres que los maltratan por eso. Y como la salvación es personal, nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a que vengan a los caminos del Señor. Entonces ya usted empieza a maltratarlo, a menospreciarlo, a hacerlo sentir mal en la casa. No vales porque no eres cristiano. Y no le demuestra el amor que nos demostró Jesús, Dios mismo. Va a decir: mentira, mentira, todo lo que usted predica es mentira, porque Dios es amor, Dios perdona, Dios abraza. Si hay una persona que está apartada, y si es un hijo, hay que abrazarlo, hay que amarlo. Con el ejemplo de nosotros, ese hijo va a ver y a notar: hay algo especial en mi madre, hay algo especial en mi padre, hay algo especial en mi hermano. Entonces yo tengo que tratar bien a mis hijos. Esa persona que usted tiene ahí en su mente que le causó tanto daño, tanto dolor, usted puede ahí, en la presencia de Dios, perdonarlo, ser libre usted mismo. ¿Cómo me doy cuenta también que una persona está amargada? Cuando una persona destila veneno. Dice en Proverbios 12:18, dice la Biblia: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cuántos quieren ser sabios? Porque la lengua de los sabios trae medicina. Cuando nosotros hablamos de las cosas buenas, bonitas, hermosas que Dios ha hecho, que hace todos los días. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Nos han ofendido? Claro que sí. Pero no podemos ir a dañar, porque dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, y también hay hombres que hieren, mujeres que hieren. Tan tremendo. Cuidémonos, no permitamos que nos ofendan de esa manera. Vamos a ponernos la coraza. Que el Señor nos guarde. Si alguien nos ofende, es que todos los días nos ofenden. ¿Cuántas personas hablan mal de usted? ¿Usted qué tiene que hacer? Amar a esas personas que hablan mal, saludarlas, ¿cierto?
En Efesios 4:26 dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Dice, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Dice la Biblia que el enojo no nos puede durar todo el día. ¿Y cuántas personas ya llevan días, semanas, meses y años sin hablarse con una persona? Cuando yo he tenido algún problemita con mi esposo, ustedes no saben yo cómo me siento de mal. Y yo no tengo vida, y yo soy, ay, no, y hasta que yo no voy, hablo con él, arreglamos las cosas, ese mismo día yo no voy a estar tranquila. O sea, no hay paz en mi corazón. Yo no puedo dejar que pasen los días y enojada con mi esposo, o usted enojado con su esposa. Hay que hacer las paces rápido, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, que no pase de este día sin arreglar las situaciones. Hay que arreglarlas. Si usted tiene algo contra alguien, si usted, hermano, si los que están allí escuchando por este medio también, hay algo contra alguien, si están en peleas, si están en contiendas, no dejen pasar otro día más. Hay que perdonar, hay que arreglar las cosas, hay que hacer las paces. Amén. ¿Cuán delicado es tener conflictos? Dice la Biblia en Mateo 5:23. Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda, mira bien, para Dios, y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, ¿qué dice? Deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona. Y después de eso, regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Amén. Si tú, dice, hasta con la ofrenda, dice, si alguien está enojado contigo, no de que yo esté enojado con esa persona, si usted sabe que esa persona está enojado, no me habla, está mal, ¿yo qué tengo que hacer? Dejémoslo así. No, yo también puedo venir y hacer a esa persona libre, ¿cierto? Voy a ir a hablar con ella, voy a ir a hablar con él. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? ¿Por qué estamos en este conflicto? Vamos a perdonarnos. Y entonces usted va a arreglar esta situación. Usted va a tomar la iniciativa y va a ir a donde esa persona. Y si le toca pedir perdón por algo que usted no cometió, pídalo. Ahí tenemos que humillarnos. Amén. Humillémonos y Dios nos levantará. Y entonces ya usted hace su parte, ya la otra persona verá si lo perdona o no lo perdona. Eso ya no depende de mí. Yo hice mi parte y si ella no quiere perdonarme, allá ella con Dios. Amén. Pero yo tengo que hacer mi parte. Jesús nos dio ese ejemplo. En Hebreos 12:3 dice, piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. ¿Cuántos nos han herido, nos han ofendido? Nosotros seguimos como adelante. Amén. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él. ¿Será que a nosotros nos ha tocado pasar lo que a Jesús le tocó pasar? Para nada. Muchas veces nos enojamos por simplezas, por pequeñeces. No nos ha tocado pasar por eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, tú eres mi mayor ejemplo.
Voy a perdonar esa simpleza, ese agravio, Señor, eso que me hicieron, yo lo perdono en el nombre de Jesús, porque tú eres mi mayor ejemplo. Enséñame, Señor, a perdonar. Colosenses 3:13 dice: no se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga malo, perdónelo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Amén. Y en otro versículo dice lo mismo, dice en Efesios 4:32, dice: sean amables y considerados unos con otros, y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Amén. Entonces, qué maravilloso son esos versículos que nos dan esperanza y nos dan aliento y nos dicen: sí, yo también lo voy a hacer. Jesucristo es mi ejemplo, yo quiero perdonar. Cuando hay un corazón limpio, perdonador, cuando usted perdona, mire lo que pasa. Vamos a ver este corazón. Cuando hay perdón, mire lo que pasa. ¿Qué hay? Dígalo usted fuerte. Hay libertad, hay sanidad, hay paz, hay descanso, hay amor, hay restauración, agradecimiento, hay salvación. Dios mío, gracias. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que usted va y arregla un problema con alguien y usted mismo dice: ay, Dios mío, gracias, tenía un peso tan grande. No podía estar tranquilo hasta que yo no fui y hablé con esa persona. No pude estar tranquilo. Porque si hay falta de perdón, no hay paz. ¿Cuántos quieren tener un corazón sano? Amén. Entonces debemos trabajar por mantener ese corazón bien sanito, bien limpio. En Efesios 2:13 dice la Biblia: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Versículo 14: porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo. ¿Qué hizo? Derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Si lo hizo Él, ¿no lo vamos a hacer nosotros? Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte ¿a qué? A la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Amén. ¿Cuántos creen que nuestros familiares que estaban bien lejos, Dios los va a perdonar también? Amén. Esa misericordia, esa gracia también llega a ellos, así como llegó a nosotros. Hay que derribar todo muro de enemistad, todo muro de conflicto, todo muro de problema que se haya levantado, todo malentendido, toda ofensa. Hay que derribarlo, porque ¿cuántos saben que cuando pasan los días, los meses, ese muro se va haciendo cada vez más alto y más ancho? Y entonces usted ya siente que no es capaz de ir donde esa persona, porque como ya ha pasado tanto tiempo, es difícil ya volver. Pero hay que derribar ese muro de enemistad. Amén. Hay que derribarlo. Jesucristo fue nuestro mayor ejemplo a seguir. Jesús vino a hacer la paz. Hizo que nosotros hiciéramos las paces con Dios, a reconciliarnos con Dios mediante la cruz. Eso hizo.
Él es nuestro mayor ejemplo y hay que hacer las paces con todos. ¿Cuántos quieren hacer las paces? ¿Cuántos se quieren reconciliar? Amén, sí. Jesús dio muerte a la enemistad por medio de la cruz. Nosotros también debemos hacer lo mismo, dar muerte ¿a qué? A la enemistad, al odio, al rencor, al resentimiento, al deseo de venganza, a la falta del perdón. Amén. Yo debo dar muerte a todo eso. ¿Cuántos quieren también hacerlo? Amén. Ahora quiero hacerles unas preguntas. Usted va a reflexionar ahí. ¿Cómo está tu vida con respecto al perdón? ¿Ya has recibido el perdón de Dios? ¿Estás dando lo que has recibido? ¿Estás perdonando? Si has ofendido a alguien, ¿ya has pedido perdón? ¿Cuántos creen que hoy es un día maravilloso para hacer las paces primero con Dios? Amén. Y para orar que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude, porque hay corazones que están heridos, que están quebrados por las ofensas, por los maltratos. Hoy es un buen día para perdonar de verdad. Yo no necesito que me pidan perdón. Yo tomo la decisión de perdonar. Amén. Y vamos a liberarnos hoy mismo, porque todos lo podemos hacer. Solamente hay que tomar una decisión. Hoy, Dios, perdono los que negativamente marcaron mi vida. Hoy les perdono en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, a los que me abusaron, aquel que me violó, lo perdono. En el nombre de Jesús, hoy perdono a aquel que me maltrató psicológicamente, aquel que me golpeó, Señor, pero lo perdono hoy. Aquel que me hirió con sus palabras, lo perdono, lo perdono. No quiero recordar esos malos episodios. Hoy te pido, quita de mi mente, Señor, todos aquellos recuerdos. Y hoy quiero sepultarlos como tú has sepultado mis pecados, Señor. Hoy quiero sepultar todo esto, Señor, y orar y pedirte que me ayudes, Señor, a olvidar lo que me hicieron en el pasado, cuando era niño. Gracias, Señor. Gracias. Somos libres para perdonar y para pedir perdón. Amén.